Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 30 de agosto del 2020 y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio. Reciba un afectuoso saludo de parte de la familia Lara Mesa. Estamos agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de volver a estar en su palabra el día de hoy. Hoy regresamos a Filipenses, estamos en la recta final ya, en este cuarto capítulo de Filipenses. Llevamos 43 semanas en el estudio de esta maravillosa carta de Pablo, el apóstol, hacia los filipenses, mostrando ese contentamiento, esa alegría que él tiene a pesar de las circunstancias que está viviendo, y agradecido con Dios, agradecido con los hermanos allá en Filipos, él escribe esta carta. Vamos a regresar a esta carta en un segundo más, pero antes vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de un día más. Le pido que si está listo, si está ahí con familia, en su sala o en su comedor, a donde quiera que se encuentre o se reúna, debido a esta situación de la pandemia por la cual no podemos estar juntos, y por eso grabamos este audio de esta forma y incluimos este saludo de esta manera. Le pido que se reúna. Este es el tiempo donde todos apartamos para que podamos estar en la presencia de Dios al escuchar su palabra, y juntos vamos a orar y a darle gracias. Si no es el caso, si tú estás en otro lugar, busca un momento donde puedas inclinar tu rostro, tal vez si puedes cerrar tus ojos y oremos. Gracias, Padre, por este momento, por este día. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tantas y tantas bendiciones. Te agradecemos, Señor, que en tu gran amor, en tu infinita bondad, nos has permitido, Señor, llegar a ese tiempo, a donde podemos juntos, Señor, escuchar tu palabra, donde podemos, Señor, darnos cuenta de la bondad, de la riqueza, Señor, que tú tienes para nosotros. Te agradecemos el día de hoy por una oportunidad más. Te agradecemos que podemos estar en tu palabra, que, Señor, aunque no estamos juntos, lo estamos, Señor, al ser conectados en el mismo sentir de buscarte, de honrarte, de valorar y atesorar la palabra, Señor, que tienes para nosotros en este día. Queremos agradecerte, Señor, por la vida, la salud, el cuidado, porque en medio de la situación que se vive alrededor de nosotros, Señor, podemos ver como si estuviésemos, Señor, protegidos, Señor, a través de una protección sobrenatural. Tú nos guardas, nos proteges, nos libras, nos ayudas. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por los hijos. Gracias, Señor, por nuestro cónyuge. Gracias por el trabajo, por el lugar donde vivimos. Porque, Señor, cuando vemos, Padre mío, tu bondad, Señor, nos regocijamos. Gracias, gracias, porque cualquiera que sea la situación, Señor, que estemos viviendo, sabemos que si confiamos en ti, si somos obedientes, si, Señor, te ponemos a ti en primer lugar, si buscamos, Señor, tu reino, si, Señor, honramos tu nombre, Padre, tú favoreces nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por los hermanos. Te pedimos la madurez para sus vidas, pedimos que traigas a sus corazones, Señor, lo que ellos están necesitando, Señor. Te agradecemos, Dios, el crecimiento espiritual que vas trayendo a la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por estas personas y por lo que estás haciendo y lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias en Cristo Jesús, Señor, por la iglesia. Pedimos por las personas que se han de añadir. Pedimos porque pronto podamos reunirnos otra vez, porque pronto podamos volver a estar juntos. Pedimos por la sanidad de las personas que están enfermas. Oramos, Señor, porque nuestras autoridades sean iluminadas, Señor, sean por parte tuya, tengan sabiduría y conocimiento para hacer las cosas. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y lo que has hecho hasta el día de hoy. Pedimos por las autoridades federales, estatales, municipales, porque les ayudes y les des sabiduría para gobernar, para hacer las cosas como tú quieres, Padre, en Cristo Jesús. Muchas gracias por un día más y por tu bondad y por tu misericordia, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Regresamos al versículo 11 de Filipenses 4 y permítame partir de ahí. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida. El apóstol Pablo, como ya sabemos, ha estado escribiendo sobre el tema de la satisfacción.
Y como les decía yo, permítanme partir en el versículo 11 de Filipenses 4, donde dice: no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Qué importante es que nosotros aprendamos a adaptarnos en el transcurso, en el crecimiento, en el pasar de la vida, a las diversas situaciones que se nos presentan. Pero no es lo mismo adaptarte a una escuela nueva, o adaptarte a un trabajo nuevo, una colonia nueva, qué sé yo, un país tal vez. Lo que Pablo está queriendo resaltar aquí es adaptarnos a cualquier situación, tener el mismo sentir. Creo que a todos nos gustaría poder decir lo mismo. La gente está buscando la satisfacción y por lo general en el mundo se asume que la satisfacción es la ausencia de los problemas, cuando en realidad ese no es el verdadero significado de la satisfacción, porque si eso fuera satisfacción, nadie la tendría nunca, porque no estaríamos completamente libres de problemas. Lo hemos dicho varias veces en el transcurrir de las enseñanzas, que el que quiera tener libre de problemas lo tendrá solamente cuando se muera y vaya con el Señor. Y si no va con el Señor, entonces tiene el mayor de los problemas, que es pasar una eternidad sin el Señor. El verdadero contentamiento es poder estar satisfecho y contento en medio de cualquier problema. Ese es el verdadero significado de satisfacción. Ese es el tipo de conocimiento que Dios ofrece a través de Cristo. Solo Dios puede hacernos felices en cualquier situación, y eso es lo que estamos aprendiendo aquí del apóstol Pablo, que escribe aquí en Filipenses 4. Ahora, si me permiten, me voy a regresar al versículo 10 y voy a leer del 10 hasta el 19. Filipenses 4:10. Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no había oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho en todos los momentos y circunstancias. Pasando hambre, repetí esa parte. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. De todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como una ofrenda de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a la espléndida riqueza que tienen en Cristo, en Jesucristo. Pablo es un hombre que, por lo que nosotros podemos leer en esta versión Palabra de Dios para Todos, es un hombre contento, un hombre que está satisfecho. Y regresando un poquito a lo que Pablo nos ha enseñado, en el versículo 4 del capítulo 4 nos ordenó que siempre nos regocijemos. En el versículo 6 nos ordenó que no nos preocupemos ni estemos ansiosos por nada. Y recordamos que en el versículo 7 nos presentó la paz de Dios. Y en el versículo 9 nos presentó al Dios de paz. Aquí hay un hombre que sabe regocijarse en cada situación. Aquí hay un hombre libre de ansiedad y de preocupación, un hombre cuyo corazón está protegido por la paz de Dios y el Dios de paz. Un hombre que ahora nos dice que ha aprendido a estar contento. Qué enseñanza tan grande, tan rica, porque la verdad es que, como hemos dicho, nosotros vivimos en días a donde la alegría o el contentamiento, la satisfacción, es algo de lo que poco conocemos. ¿Podría haber algún tema más significativo para nuestro día que la alegría? Vivimos, como les decía, en esa cultura total de descontento. Estamos descontentos con lo que tenemos, con nuestra apariencia, muchas veces y lamentablemente con quien estamos casados.
descontentos con el destino de nuestra vida, en el sentido de que mucha gente no tiene a Cristo en su corazón. Básicamente estamos descontentos con las circunstancias y las dificultades que se nos presentan. En grandes palabras, vivimos descontentos. Y la verdad es que tenemos tanto. Y hay aquí un hombre que se regocija, que estaba libre de preocupaciones, que conoció una paz explicable, superable, y hay aquí un hombre que aprendió a estar contento. Un hombre que en todas y en cada una de las circunstancias se encontró satisfecho. Naturalmente la pregunta que se plantea de inmediato: ¿y cómo hizo eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo podemos estar más bien nosotros en ese nivel? Si aprendió a estar contento, ¿puede enseñarnos a estar contentos? El que fue alumno y aprendió la lección, ¿puede convertirse en maestro y nosotros en alumnos? Yo creo que la respuesta es que sí. Y es por eso que estamos examinando este texto con bastante atención, porque nos describe lo que creo que son los elementos del contentamiento, los cuales comenzamos a analizar, comenzamos a platicar la semana pasada. Ese contentamiento comienza con la confianza en la providencia de Dios, que vimos en el versículo 10. El contentamiento comienza con una confianza firme en el control soberano de Dios de todos los elementos de la vida, que finalmente nos alcanzarán para nuestro bien. Eso es lo que está implícito en el versículo 10 y lo leo. Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero que no habían tenido oportunidad de demostrármelo. Recuerden que él está preso en Roma, está cautivo, encadenado a un soldado romano, encarcelado en algún lugar, no en una cárcel como tal en Roma, pero sí en alguna casa, confinado ahí en Roma. Y este es un hombre que había perdido su comodidad, su libertad, estaba viviendo con lo mínimo en términos de las necesidades de la vida. Y los filipenses le habían enviado un regalo, no sabemos si fue dinero, comida, tal vez algo de ropa, tal vez algunas otras comodidades que él necesitaba. Y lo que él escribe y dice es esto: está bien, sé que no llegó antes porque no tuviste la oportunidad de hacerlo, pero estoy contento con el Dios soberano que providencialmente ordena oportunidades para ti. Y esta es una gran confianza en que Dios no se ha olvidado, que incluso Dios está atento de él, que sabe la cantidad de cabellos que tiene en su cabeza, que Dios entiende todo sobre su vida. Tal vez incluso hasta coloca todas sus lágrimas en una botella, ¿no? Como dice la Escritura. Dios conoce cuando caigo y Dios conoce cuando me levanto. Dios conoce mi salir y mi entrar. Soy el foco constante de su amor omnisciente y Él ordena que todo en su universo lleve a cabo para mi bien. Cuando yo crea eso, experimentaré satisfacción. ¿No te ha pasado que de repente estás al límite de tus fuerzas, de tu, no sé cómo expresarlo, de tu poder soportar alguna situación a donde dices, ya no aguanto más esa situación, y de repente, como de la nada, como instantáneo, como un milagro, podríamos decirlo, llega la ayuda, la solución, la salida? Cuando experimentas eso, experimentas satisfacción, contentamiento, paz, el amor de Dios y tantas otras riquezas que Dios nos da. La segunda cosa que el apóstol Pablo señaló como un elemento de contentamiento es la satisfacción con poco. En el versículo 9 leemos: no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Con eso empezamos nuestra charla el día de hoy. Él dice básicamente, no es que hable por falta, por otro lado he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia en la que me encuentre. Aquí da a entender que era muy poco lo que era necesario para satisfacerlo. Si alguien hubiera podido decir, tengo poca comida, ropa, estoy en la cárcel, tengo grandes necesidades, ese era el apóstol Pablo. Pero en su lugar él dice, realmente no hablo por necesidad. Él no hablo por necesidad. Y nos preguntamos, ¿pero cómo puede Pablo decir esto? Bueno, pues porque Pablo valoraba su vida en un nivel muy diferente. Él dice,
yo puedo estar satisfecho con muy poco, la verdad, con muy poco. Ahora, conozco gente que no puede estar así. Conozco gente que dice, no, yo necesito, yo quiero, yo anhelo, yo espero y tantas otras cosas, ¿no? Ahora, no debemos malinterpretar lo que Pablo está diciendo. No te está diciendo que seas conformista en el sentido espiritual. Pero si tú ves, y lo decíamos la semana pasada, Pablo es un hombre que no sirve, y perdón que lo diga así, y si ofendo le pido una disculpa, pero no sirve para predicar para lo que es el evangelio de la prosperidad. Pablo era un hombre que podía estar satisfecho y contento con muy poco. Y la palabra de Dios dice que teniendo comida y ropa estemos contentos. Si Dios provee eso, debemos estar contentos. Conozco a muchos que no. Conozco a muchos que dicen, no, yo quiero, yo necesito, y dame más. Y hablamos de cómo vivimos en una sociedad que genera descontento y que todo el enfoque de la publicidad es hacer que te sientas así, descontento. Y que, por cierto, es muy eficaz. Estar satisfecho con poco podría ser la lección más valiosa que podríamos enseñarle a nuestros hijos. Y en tercer lugar, vimos que Pablo no solo muestra confianza en la provisión de Dios y muestra satisfacción con poco, sino que también aprendió a vivir independientemente de las circunstancias. Es decir, las circunstancias nunca lo controlaron. Y esto es algo tan importante de aprender y de poder aplicar a nuestra vida. Lo digo porque en algún momento de nuestras vidas tal vez hemos estado preocupados de más. Yo entiendo y respeto y creo profundamente que Dios a nosotros nos enseña a través de las circunstancias, pero muchos de nosotros no nos dejamos enseñar y queremos ayudar a Dios y queremos hacer cosas que no van de acuerdo a lo que Dios dice con tal de salir de algunas circunstancias en nuestras vidas. Cuando digo no ayudemos a Dios, no me refiero a que te sientes y digas, Señor, mándame a alguien que me ofrezca trabajo aquí a la puerta de mi casa. Es orando y accionando, eso me queda muy claro. Pero mucha gente dice, no, pues no tengo y voy a ayudar a Dios y voy a hacer este negocio, o voy a vender aquello, o voy a ver de dónde saco dinero. Es verdad que hay ahí un momento donde tú tienes que ser sabio y prudente. No comprometer las cosas de la palabra de Dios en tu vida. Y Pablo aprendió a vivir independientemente de las circunstancias, es decir, no lo controlaban. Y en el versículo 12 dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Sé cómo vivir con medios humildes o vivir en prosperidad, saciarme o pasar hambre, abundancia, necesidad. Eso es un secreto muy importante, muy importante. Pablo dice, me han iniciado en el secreto de cómo estar contento en cualquier circunstancia, y creo que a todos nos serviría esto. No importa lo que sea, ya sea positivo o negativo, la satisfacción no está relacionada con lo que tienes. La satisfacción no está relacionada con lo que no tienes. La satisfacción está relacionada con vivir por encima de ese nivel y comprender la providencia de Dios, las promesas de Dios, estar satisfecho con poco en esta vida, viviendo esa vida venidera de la que la Biblia nos habla. Y Pablo siempre estaba contento y siempre estaba satisfecho, estaba bien cuando las cosas iban bien, estaba bien cuando las cosas no iban bien. Fue maravilloso cuando lo besaron, lo abrazaron, lo ensalzaron, pero también para él fue maravilloso cuando fue golpeado, machucado, golpeado, cuando lo apedrearon. Esas no fueron las cosas que lo desmotivaron, ¿no? Él era una persona que confió en la provisión de Dios, confió en esa promesa de Dios. Qué importante es esto, porque cuando nosotros valoramos estas palabras y aprendemos de la Escritura, crecemos. Llama mucho la atención cómo es que Dios habla en nuestra vida. Porque a veces nosotros, cuando alguien nos golpea con sus palabras, o cuando alguien nos acusa de algo que no hicimos,
nos ponemos muy mal y nos ponemos en nuestro papel de víctimas y clamamos a Dios y queremos justicia y que Dios intervenga y no vemos la vida de Pablo. A Pablo lo golpearon, lo apedrearon y pasó tantas y tantas injusticias. Y eso nunca devastó su hombre interior. Él confió en la provisión de Dios, confió en la promesa y así vivió por encima de estas circunstancias. Podría regocijarse en cualquier cosa, podía tener paz en cualquier cosa, podía estar libre de ansiedad en cualquier cosa, podía mantener un espíritu gentil y amable, que eso es bien importante en cualquier circunstancia, porque vivía más allá de eso. Y ahora, eso es tan importante. Eso lo aprendimos la semana pasada. Si tú no escuchaste la predicación de la semana pasada, tal vez quisieras escucharla con mayor detenimiento. Permíteme ahora llevarte esta mañana al cuarto punto. El asunto de contentamiento exige no solo la confianza en la providencia soberana de Dios, en tener satisfacción con poco, e incluso vivir en la independencia de las circunstancias, sino que también Pablo estaba contento porque lo sostenía el poder divino. Y aquí viene ese famoso versículo de Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a leer la palabra de Dios para todos, que dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Tal vez quieras hasta subrayarlo. Cristo me da el poder para hacerlo. Él había aprendido que no importa lo difícil que fuera en el mundo material, había una base espiritual. Esto es importante. Eso es porque estamos vinculados a la vida y vinculados al poder que hay en nosotros, de donde obtenemos esa suficiencia. Pablo estaba diciendo: mira, puedo hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que estoy conectado con Cristo y que porque estoy conectado con Él y porque en Él está mi vida y porque dependo de Él y porque Él vive en mí, es que yo tengo esa fortaleza. Por eso debemos vincular esta escritura con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos enseña lo siguiente. Y dice: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Es por eso que tengo esta fuerza divina, sobrenatural, para cada situación. Ahora bien, él no quiere decir, y quiero que escuchen atentamente esto, porque no quiere decir que pueda pasar una eternidad sin comer. No quiere decir que pueda estar por siempre sin beber, o que pueda estar para siempre sin dormir, o que pueda ser golpeado 5,000 veces con varas y aún sobrevivir. No está diciendo eso. Sabe que si finalmente no come, o si no toma agua, o si lo golpean continuamente, va a morir. Hay un límite para las extremidades físicas que solamente puede soportarse cierto tiempo. Lo que está diciendo es que cuando haya agotado mis propios recursos, puedo experimentar el poder que Cristo me da para sustentarme, para guardarme. Ahora creo que se está refiriendo a ese mundo material cuando él dice: puedo hacer todas las cosas. Él podría haber dicho: puedo soportar todas las cosas, pero no dijo eso. Él dijo: puedo hacer todas las cosas. Él me fortalece. Y utiliza el verbo griego que significa ser fuerte o tener fuerza. Él está diciendo: soy lo suficientemente fuerte para pasar por cualquier cosa, gracias a aquel que me infunde su fuerza en mí. No quiere decir que podría vivir para siempre sin comida, como les dije. No está hablando de una provisión milagrosa en ese sentido. Lo que simplemente está diciendo es que en las exigencias de esta vida, en esos extremos de la vida donde no tengo más recursos humanos, tengo la fuerza de Cristo. La Biblia dice que al que no tiene fuerzas, Él aumenta sus fuerzas. Isaías 40:31. Si me permite ir allá. Isaías 40:31 dice: pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Está hablando de cuando llegas al fondo, por así decirlo, de tus recursos humanos, y ahí es a donde encuentras la fuerza de Cristo. Quizá la ilustración más clara de esto se encuentra en la vida de Pablo en la segunda carta a los Corintios. Acompáñame ahí para que juntos podamos ver
lo que Pablo está diciendo. Segunda de Corintios 12, versículo del 7 en adelante. Dice Pablo ahí: no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Por la inmensa grandeza de las revelaciones, por eso no me exalto, dice. Vamos a detenernos un segundo ahí. Pablo había recibido varias revelaciones de Dios, por supuesto. Había tenido visiones y él había sido notablemente la herramienta de Dios por la cual Dios había revelado su verdad. Y debido a esto podría haber sido una gran tentación para él, y yo creo que para cualquiera, ser orgullosos. Así que para evitar que se exaltara a sí mismo, dice, me fue dado un aguijón en la carne, dice otra versión de la Escritura. Y en el versículo 8 de esta misma escritura que estamos leyendo de 2 de Corintios, dice, le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. El Señor le había enviado un mensaje muy importante. Puedes estar contento porque hay suficiente gracia y suficiente poder para cuidar de ti a pesar de este problema. Tendrás que depender de mí. Por eso leemos en el versículo 9 que dice, pero el Señor me dijo, fíjese, en el 8 le dice, Señor, por favor, quítame esta dolencia 3 veces. Pero aparte de eso, en el versículo 7 leímos que quien le manda eso es el Señor, dice, recibir el Señor. Entonces el Señor se lo da, Pablo le pide 3 veces que se lo quite, y en el versículo 9 el Señor le contesta y le dice, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Y él dice, con mucho gusto, por eso me alegra presumir de mi debilidad. ¿Por qué? Porque así el poder de Cristo vivirá en mí. Si no tuviera esta debilidad, no dependería de él. Si pudiera resolverlo, entonces no lo necesito. Entonces está ahí para que yo sea dependiente, y mi dependencia de él, ahí en mi dependencia de él, yo veo su poder manifestado. Sigo leyendo esta escritura donde estamos en 2 de Corintios 12, en el versículo 10, y ahora dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces cobra otro sentido esta situación de la angustia y de las debilidades y las necesidades y persecuciones. Porque a donde yo ya no puedo, entra el poder de Cristo. Encontró su contentamiento en la fuerza manifestada de Cristo que llega al creyente cuando ha agotado todos sus recursos humanos. Ahora, permíteme traducir esto de lo que te estoy diciendo. La satisfacción es un subproducto de la angustia. El contentamiento llega cuando experimentas el poder sustentador de Cristo en esos momentos en los que no tienes fuerzas ya. Al que no tiene fuerzas, Dios aumenta las fuerzas. Si nunca has estado ahí, tal vez nunca lo has experimentado. Y Pablo dice, yo estoy contento porque he visto el poder de Dios. Dice con confianza el apóstol, tengo la fuerza para hacer cualquier cosa a través de su fuerza. Esta palabra de ser fuerte se traduce, puedo hacerlo. Es la palabra que se traduce en la oración poderosa del justo, puede mucho. Es una palabra de fuerza, es una palabra de poder. Y Pablo está diciendo, tengo el poder de pasar por todas las cosas. ¿Por qué? Porque su fuerza viene de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir con todas las cosas? Bueno, tienes que volver al contexto. Recuerda que es muy importante cuando estudiamos la Escritura ver el texto que estemos estudiando dentro de un contexto, porque si no podemos crear un pretexto. Es muy... se vuelve una tentación sacar un texto fuera de contexto. Porque si lo ves por sí solo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede ser una tentación para hacerlo un eslogan, para hacerlo algo repetitivo, pero puede convertirse en algo fuera de lugar. Por eso es importante regresar a los versículos 11 y 12 y saber que está hablando de las circunstancias, porque un ladrón podría decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y salir a querer robar. Que hay gente que ora para hacer sus fechorías, ¿no? Él está hablando de estar lleno, o de pasar hambre, de tener abundancia, o de cosas materiales, o sufrir de necesidades materiales, y de eso es lo que está hablando.
Está diciendo, mira, tengo la fuerza para pasar por todas estas cosas, todas las privaciones, tengo la fuerza para enfrentar todas las dificultades del mundo material, y todos los momentos que esté sufriendo. Está hablando de ese mundo material. Tengo la capacidad de lidiar con cualquier tipo de circunstancia material debido a mi fuerza espiritual. Eso es lo que está diciendo. Puedo ir sin comida por un tiempo, puedo estar sin ropa, puedo estar sin comodidad, sin libertad, y puedo estar sin preocuparme, puedo soportar el dolor, el peligro, la persecución, el sufrimiento, puedo soportar la amenaza, puedo soportar todo eso por fuera porque estoy muy fortalecido por dentro. Cuando llegas al punto en el que estás al final de tus recursos y eres dependiente del Señor y ves su poder, encuentras contentamiento porque dices, pues hay alguien mucho más grande que esta circunstancia, mucho más grande que mi enemigo, mucho más grande que yo, que me cuida. Fíjate cómo escribe Pablo en el libro de Efesios, acompáñame ya, en el capítulo 3, a partir del versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa, dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esa es la apertura de su oración. Y luego se lanza una oración fenomenal y rica. ¿Por qué estás orando? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender que con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender todos los santos. Eso es para fortalecer nuestro interior, ser fortalecidos con poder a través de su espíritu en nuestro hombre interior. Lo que Pablo experimentó, está orando en este momento por los efesios para que ellos también lo experimenten. Esa fuerza interior que nos hace suficientes, que nos hace ser personas contentos en cualquier situación. Y el resultado de esto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, es el versículo 20, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo está diciendo, estoy orando para que sean fortalecidos con poder a través de su espíritu en ese hombre interior. Y cuando sean fortalecidos con el poder a través de su espíritu en el hombre interior, pueda ser mucho más abundante en todo. Piensa en la pérdida de un ser amado. Y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño y con mucho tacto. Muchas personas dicen, yo no sé si pueda soportar esa pérdida. La verdad es que el perder a un ser amado es algo de las cosas más difíciles de este mundo. Pero creo que el Espíritu de Dios fortalece al hombre interior para que podamos hacer más de lo que pensamos que podemos hacer, de acuerdo con el poder que obra en nosotros, poder que se activa en el momento en que se agotan los recursos humanos. Me acuerdo mucho de cuando falleció mi papá, cuando falleció mi mamá, el poder que Dios te da es increíble porque te fortalece tanto que sí duele la pérdida, se extraña, es algo que duele mucho, pero es soportable. Y lo digo con respeto y con cariño, como se los dije hace un momento, porque sé que algunos de ustedes han perdido a alguien o conocen a alguien que lo ha perdido y tal vez les ha dicho, es que no lo puedo soportar. Es entendible cuando la gente no conoce de Dios, no lo pueden soportar. Gente que se
He escuchado de gente que se deprime años y que tardan años en salir de esa depresión y aun cuando salen siguen mal. Y yo le he dicho a las personas que conozco, y recién se lo dije a alguien de la iglesia que perdió a un ser amado muy cercano, le dije, tú tienes que llorar, llora todo lo que tengas que llorar. Y después de un tiempo de llorar a ese ser amado, levántate otra vez. Porque Dios no nos quiere en un estado de lamento siempre. Dios quiere que salgamos, que crezcamos, que sigamos adelante. ¿Alguna vez has conocido tal vez a alguien que tuviera un marcapasos? El marcapasos solo se activa cuando su corazón no funciona. Es un poder sustentador, por así decirlo. Mientras el corazón funcione correctamente, no va a necesitar el marcapasos. Si no funciona correctamente, el marcapasos entra en acción y se hace cargo. Hay un sentido en el que tenemos este recurso, esta reserva de poder espiritual que entra en acción cuando hemos llegado al final de nuestros propios recursos. Entonces podemos decir, tengo la capacidad física y material para superar cualquier cosa porque tengo tanta fuerza espiritual que puedo hacer lo que no podía imaginar que pudiera hacer. ¡Qué gran promesa! Y esa es promesa para todo creyente, que si experimenta el contentamiento, aprenderá, habiendo llegado al extremo de su vida y aprendido que tiene que tener ese poder divino cuando él está en esa situación. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que ser personas obedientes. Ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante. Por cierto, esa última parte, el que me fortalece, debe ser analizada brevemente porque la palabra fortalece significa infundir fuerza, y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos infunde esa fortaleza, esa fuerza, Él lo pone en nosotros. Amado, eso es lo que trae alegría. Cuando hayas aprendido a no depender de tus propios recursos, cuando hayas estado en el desierto, en el valle, en el extremo de ese valle de la sombra de muerte, cuando has estado ahí al borde y no puedes resolver tus problemas, no puedes eliminar el conflicto, no puedes resolver la situación en tu matrimonio, no puedes hacer nada por tus hijos, no puedes cambiar el entorno en el trabajo en el que estás involucrado, no tienes forma de poder lidiar con la enfermedad que está devastando tu cuerpo, llegas al punto en el que te quedas sin recursos, vuélvete a Dios y encuentra la fuerza que está ahí para que atravieses esa situación. En eso radica la experiencia de satisfacción. Ahora, habiendo dicho todo esto, debo decir esto que es importante. Alguien podría decir, bueno, he estado en esa situación, he llegado al límite de todos mis recursos y no lo experimenté. No estoy contento, no estaba ni estoy contento aún. Bueno, déjame decirte el por qué. Creo que cuando has llegado al final de tus recursos, solo experimentarás el poder de Dios y el contentamiento que viene con Él si al final de tus recursos tú te has estado moviendo, escucha con atención, en la voluntad de Dios. Déjame decirte lo que quiero decir. Si has estado viviendo una vida de pecado y ahora estás en el fondo del pozo al que te ha llevado el pecado, no esperes que el Señor intervenga, que entregue su poder y te traiga contentamiento. Lo que podría hacer es añadir castigo al dolor de tus circunstancias. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que obedecer al Señor. Sí, Dios te ama, sí, Dios nos ama, a los que somos sus hijos y a los que hemos estado obedeciéndole. Si caemos, Dios nos va a restaurar, sí, pero también hay disciplina, eso no se te olvide. Eso es muy importante, que tenemos que entender. El doctor Martin Lloyd Jones, al escribir su libro sobre la depresión espiritual, por supuesto que él era médico de la reina, antes de ser llamado por Dios a predicar y enseñar la palabra, sugiere en este asunto de ver el poder de Dios en acción al final de nuestros recursos como un tema similar de la salud. Él lo plasma de esta manera. Él dijo, la salud es algo que resulta de vivir correctamente. La salud no puede obtenerse directa o inmediatamente por sí misma. En cierto sentido, lo que estoy diciendo es que un hombre no debería pensar en su salud como tal. La salud es el resultado de vivir correctamente. Y digo exactamente lo mismo sobre la cuestión del poder en nuestras vidas cristianas. Y lo que simplemente está diciendo es que la salud es el producto final de vivir bien. Permíteme expresarle que el poder de Dios que trae contentamiento es una vida espiritual correcta. En otras palabras, lo que está diciendo
Es que el poder de Dios es el resultado de vivir correctamente. Así como la salud es el resultado de vivir correctamente en la dimensión física, es decir, si te alimentas bien, si haces ejercicio y todo eso que conlleva tener una buena salud, es exactamente lo mismo en lo espiritual. El punto es este: cuando llegues al final de tus fuerzas, el poder de Dios estará ahí y con él la satisfacción, si has estado viviendo correctamente. El problema que tenemos hoy es que tenemos a todas las personas, entre comillas cristianos, que están viviendo vidas pecaminosas, infieles, y cuando tienen un problema, cuando llegan al extremo de ese problema y no pueden resolverlo y no ven el poder de Dios para cambiar la situación, quieren salir corriendo y conseguir una solución rápida. Y nunca se han ocupado del problema real. Y no pueden obtener el poder de Dios en un consejero, no pueden obtener el poder de Dios en un terapeuta, no pueden obtener el poder de Dios de alguna fórmula, no se puede simplemente cambiar tu vida entera. Experimentar la plenitud del poder de Dios y el contentamiento si has estado viviendo un patrón pecaminoso. No hay solución rápida. Pablo dice: yo puedo atravesar cualquier cosa con la fuerza de Cristo, pero no puedo hacerlo sin la fuerza de Cristo, y la fuerza de Cristo es solo cuando caminas en obediencia. La gente no huye para conseguir que alguien los pueda, por así decirlo, y permítanme usar la expresión, arreglar. La gente no puede hacer eso. Probablemente por dos razones. Uno, no entiende el poder de Dios. Es decir, la gente no puede pretender arreglar sus vidas, componer sus vidas, simplemente así. No entienden el poder de Dios. Y dos, no conocen el poder de Dios, porque ese es el producto de su propia ignorancia. Es decir, no lo conocen, no lo entienden. Ahora, ¿cómo experimentamos el poder sustentador de Dios y el contentamiento? Bueno, es el resultado de obediencia. ¿Cómo esperas tener satisfacción si estás entrando y saliendo de un estilo de vida? Por supuesto que serás una persona miserable. Solo Dios sabe todo lo que has pasado. Digo, tú y Dios solo saben cuánto han pasado de las cosas que vives en tu vida, porque decía la abuela en su sabiduría, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Y entonces, ¿cómo podemos conocer el contentamiento? ¿Cómo puedo conocer la satisfacción? ¿Tener confianza en la provisión de Dios soberana? ¿Estar satisfecho con poco, ser independiente en las circunstancias, ser sostenido por el poder de Dios? Bueno, en primer lugar, tienes que tener obediencia a Dios. Porque no se vale, como se los he dicho muchas veces, pretender abrazar solamente al Salvador y no abrazar al Señor. Muchos quieren eso. Quieren todas las bendiciones, toda la salud, toda la prosperidad, toda la riqueza, todo lo bonito y lo maravilloso que Dios ofrece, pero cuando Él se convierte de el Salvador a el Señor, donde se le tiene que obedecer, muchos dicen: no, espérame, no es así. Hay un quinto punto de la satisfacción, la preocupación por el bienestar de los demás. Ese es el quinto punto en la satisfacción. Si hemos aprendido que para obtener la satisfacción debemos tener confianza en la provisión soberana de Dios, estar satisfechos con poco, ser independientes de las circunstancias y ser sostenidos por el poder de Dios, hay un quinto punto, y ese es preocuparte por el bienestar de los demás. Si pasas tu vida preocupándote por ti solamente, probablemente nunca estarás del todo contento. Tan pronto dejes de preocuparte por ti y te pongas a ver qué necesitan los demás, empezarás a experimentar satisfacción. ¿Recuerdas esa escritura que dice que es más bienaventurado dar que recibir? La razón por la que Pablo estaba tan contento en cualquier circunstancia era que él nunca fue el problema. Nunca estaba enmimizado, se dice. Pensaba solamente en él. Él pensaba en los demás. Mira lo que dice el versículo 17. Dice: en realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban
todos los beneficios de Dios por ser generosos. Que ustedes reciban los beneficios de Dios por ser generosos. ¡Qué gran declaración! Él podría decir en otras palabras, ahora que enviaste este regalo para satisfacer mis necesidades, no porque yo necesitara ese regalo, me alegro, no porque obtuve el regalo, sino porque tú lo diste. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, te vas a beneficiar a tu cuenta, va a haber bonos a tu cuenta. ¿Y de qué está hablando? Espiritualmente, lo que está diciendo es que ahora has sembrado y vas a cosechar la bendición de Dios. En el versículo 19, de hecho, dice, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. Que han sembrado. Mi Dios va a suplir ¿qué? Todas sus necesidades. Lo que me hace feliz es que yo tengo ese regalo, sí, pero me hace más feliz que ustedes hayan recibido la bendición cuando ustedes sembraron. Aquí está un hombre que está preocupado porque los filipenses sean bendecidos por él. Está más preocupado por la bendición de Dios para ellos porque suplieron la necesidad de él. Eso es tan básico para la satisfacción. El preocuparte por los demás antes que por ti mismo. ¡Qué gran regalo! Hoy vamos a dejarlo ahí. Hay más que hablar de este punto, pero lo tocaremos un poco más adelante, si Dios permite y nos da vida la próxima semana. ¿Cómo podemos conocer el contentamiento? ¿Cómo puedo conocer la satisfacción? Es lo que estamos viendo el día de hoy. Y Dios, a través de su palabra, nos ha enseñado y nos ha ido fortaleciendo y enriqueciendo nuestras vidas con toda esta sabiduría de parte de Pablo a través del Espíritu Santo para los filipenses. Tener contentamiento, confianza en la provisión soberana de Dios, estar satisfecho con poco, ser independiente de las circunstancias, aprender a estar sustentado por el poder de Dios y preocuparte por el bien de los demás antes que por tu propio bien. De este tema seguiremos hablando un poco más la próxima semana, si Dios nos da vida, y espero que así sea. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu enseñanza que enriquece. Gracias por tu bendición. Te pedimos que nos permitas en esta semana estar recordando, estar practicando, poniendo en práctica todo esto, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres justo, fiel y bondadoso. A ti sea la gloria, la honra y, Señor, el reconocimiento por siempre y para siempre. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que aquellos que necesitaban escuchar esta palabra, Señor, todos la necesitamos, pero hay gente que está pasando por situaciones realmente difíciles en este tiempo. Que esta palabra pueda ser, Señor, un bálsamo. Esta palabra pueda traer a sus corazones por ti esa paz, esa alegría, ese contentamiento, esa satisfacción, que puedan experimentar tu poder en ellos, que puedan experimentar el contentamiento con lo poco, a pesar de las circunstancias, que puedan empezar a preocuparse por los demás, que puedan, Señor, estar contentos y satisfechos. Es lo que te pido, Señor amado. Te ruego, Padre, que los hermanos puedan, Señor, experimentar tu providencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, deseo que Dios les bendiga abundantemente y que tengan un extraordinario día. Les ruego a mi Padre que los bendiga y los cuide, que les dé sabiduría para vivir como Él manda. Reciban un saludo cariñoso, afectuoso. Les deseo que estén bien y que Dios los esté bendiciendo. Guárdense y ayuden a quien puedan y que Dios los bendiga. Y si